Desde el enfoque humanista, hoy hablaremos del tema de logoterapia. Nuestro grupo está conformado por Avi Ortiz, Lisbeth Castillo, Daniela Vélez y mi persona, Karen Michay. Hoy les hablaré sobre Carl Rogers, uno de los principales representantes de la psicoterapia humanista y creador de la terapia centrada en la persona. Rogers sostenía que toda una persona posee una capacidad innata para crecer, desarrollarse y superar las dificultades, a lo que le llamó tendencia actualizante. Según su teoría, este crecimiento ocurre cuando la persona se encuentra en un ambiente que favorece su desarrollo. Por eso, el terapeuta debe brindar tres condiciones fundamentales. Aceptación positiva incondicional, que significa aceptar a la persona sin juzgarla. Empatía, que consiste en comprender sus experiencias desde su propio punto de vista, y congruencia o autenticidad, en la que el terapeuta es genuino y transparente en la relación terapéutica. El objetivo de la psicoterapia humanista no es decirle al paciente qué hacer, sino acompañarlo para que descubra sus propios recursos, fortalezca su autoconocimiento y alcance la autorrealización. En conclusión, Carl Rogers transformó la psicoterapia al demostrar que una relación basada en la empatía, la aceptación y la autenticidad favorece el crecimiento personal y bienestar emocional. Ahora hablaremos acerca de Abraham Maslow, un psicólogo estadounidense y uno de los principales representantes de la psicología humanista. Esta corriente surgió como una alternativa al psicoanálisis y al conductismo, enfocándose en las capacidades, fortalezas y el potencial del ser humano, en lugar de centrarse únicamente en la enfermedad o a la conducta observable. Su mayor aporte fue la teoría de la jerarquía de las necesidades, que fue publicada en 1943. En ella explica que las personas están motivadas por diferentes necesidades que se organizan de forma jerárquica, desde las más básicas hasta la autorrealización. Sus aportes se aplican en la psicología, la educación, las empresas y el liderazgo. Desde la perspectiva humanista, Maslow plantea que todas las personas poseen una tendencia natural hacia el crecimiento personal y el desarrollo de su potencial, a diferencia de otras teorías que se enfocaban en los problemas o en las conductas observables. La psicología humanista resalta la libertad, la capacidad de elegir y el desarrollo de las fortalezas individuales. Según Maslow, nuestra conducta está impulsada por la satisfacción de necesidades. Cuando una necesidad se satisface de manera suficiente, deja de ser la principal fuente de motivación y aparecen nuevas necesidades de un nivel superior orientadas al crecimiento y al bienestar psicológico. Maslow organizó las necesidades humanas en 5 niveles. En la base están las necesidades fisiológicas, que son como comer, dormir, respirar y descansar, que son esenciales para la supervivencia. En el segundo nivel corresponde a las necesidades de seguridad, que incluyen la estabilidad física, económica y emocional. En el tercer nivel son las necesidades de afiliación o pertenencia, relacionadas con el afecto, la amistad, la familia y el sentido de pertenecer a un grupo. En el cuarto nivel corresponde a las necesidades de estima, donde las personas buscan reconocimiento, respeto, confianza y una buena autoestima. Finalmente, en la cima se encuentra la autorrealización, que consiste en desarrollar el máximo las capacidades, la creatividad, la autonomía y encontrar un propósito en la vida. Es importante mencionar que Maslow aclaró que esta jerarquía no siempre se cumple de manera estricta, ya que puede variar según las circunstancias y las características de cada persona. Ahora bien, otro de los autores fundamentales dentro del enfoque humanista es Fritz Perls, que fue uno de los fundadores de la terapia gestal, además de ser médico psiquiatra y psicoanalista alemán, que vivió entre 1893 y 1970. Además, su formación en el psicoanálisis es clave porque es precisamente desde ahí que construye una ruptura, ya que en lugar de centrarse en interpretar el pasado, decide centrarse en el aquí y en el ahora.
en la toma de la conciencia y en la responsabilidad personal. Estos tres elementos son el fundamento teórico que da origen a todo lo que la Gestalt propone después. Y ese fundamento no solo se queda una idea general, sino que se desarrolla en raíces teóricas concretas y en conceptos centrales. Ahora bien, la propuesta de Peirce se nutre de tres raíces fundamentales y que son teóricas. La primera es la psicología de la Gestalt, el psicoanálisis y la fenomenología, y de ahí se desprenden cuatro conceptos centrales que son el desarrollo directo que Peirce planteó. El primero es el aquí y el ahora, corresponde al trabajo terapéutico cuando se centra en la experiencia actual y no en explicar el pasado. El awareness o la conciencia, que parte de darse cuenta de los pensamientos, sensaciones y emociones del presente. La responsabilidad, que consiste cuando la persona responde a lo que siente, dice y hace, y la autorregulación orgásmica, que es la confianza en la capacidad natural del organismo para regularse a sus necesidades. Estos cuatro conceptos son fundamentales ya. Continuando con la otra diapositiva. Bueno, en esta diapositiva vemos el ciclo de la experiencia, que es básicamente en cómo nuestro organismo se autorregula de acuerdo a las necesidades que siente. Esta se divide en 6 fases fundamentales. La primera, que es la sensación, es en donde el cuerpo registra un malestar o estímulo. La segunda es la figura, que es la sensación cuando el organismo reacciona ante una necesidad y la reconoce, en este caso, como el hambre. La energía es cuando el organismo se moviliza para la disposición de actuar ante esta necesidad. El contacto, por ejemplo, es el encuentro pleno que satisface la necesidad. En este caso, la necesidad llega a ser el hambre y el contacto sería comer. Finalmente, retirada, que es cuando la necesidad queda satisfecha, el organismo vuelve al equilibrio. Es aquí donde el aquí y el ahora, el awareness y la responsabilidad que Prince plantea dejan de ser ideas y vuelven a construirse como un fundamento teórico. Es por esto que aquí se centra y se explica claramente en qué consiste el aquí y el ahora, enfocándose precisamente en el presente y no en el pasado. A continuación, voy a hablar sobre los fundamentos teóricos de Laura Peirce. Eh, Ella nació en Alemania en 1905 y fue una psicóloga psicoanalista y psicoterapeuta. Es reconocida por ser una de las fundadoras de la terapia gestal junto a su esposo Fritz Perls y Paul Goodman. Aunque muchas veces se habla más de Fritz Perls, Laura tuvo un papel muy importante en el desarrollo de esta terapia, especialmente porque aportó una visión más humana y centrada en la relación entre el terapeuta y el paciente. En la parte inferior podemos observar la línea de tiempo con los acontecimientos más importantes de su vida. Por ejemplo, ella nació en 1905, emigró a Estados Unidos en 1933 debido al régimen nazi. En 1952 fundó el Instituto de Terapia Gestal en Nueva York y finalmente falleció en 1990, dejando un gran legado para la psicoterapia humanista. Ya. Los principales aportes de Laura Peirce. En el primero está el concepto del aquí y el ahora, que esto significa que la terapia debe centrarse en lo que la persona está viviendo en el momento presente y no únicamente en el pasado. El segundo aporte es awareness o conciencia, que consiste en ayudar al paciente a reconocer lo que siente, piensa y experimenta en cada momento, ya que este autocontrol facilita el cambio. También resaltó la importancia de la relación terapéutica, basada en la empatía, el respeto y la autenticidad entre terapeuta-paciente. Otro aporte también fue fomentar la autorresponsabilidad, es decir, que cada persona asuma un papel activo en sus decisiones y su propio crecimiento.
Finalmente integró diferentes corrientes como el psicoanálisis, la fenomenología y el existencialismo para enriquecer la terapia gestal. Ya. El legado y la importancia. Para final, en esta diapositiva, ella, gracias a sus aportes, la terapia gestal se consolidó como una de las principales corrientes en psicoterapia humanista y actualmente sigue siendo vigente y utilizándose en la terapia individual, grupal, de pareja y familiar. Además, influyó en la formación de muchos psicoterapeutas alrededor del mundo y promovió una visión del ser humano como una persona capaz de autorregularse, desarrollarse y alcanzar su potencial. Continuando con nuestro caso clínico de Mercedes Torres. Es una estudiante de psicología de 22 años que tras la pandemia por COVID-19 y el fallecimiento de su abuela comenzó a presentar desmotivación, aislamiento social, alteraciones en el sueño, sentimientos de culpa y una profunda sensación de vacío. Estos acontecimientos hicieron que perdiera el sentido de sus metas académicas y de su proyecto de vida, generando una crisis existencial. Desde la intervención de logoterapia, la primera fue el diálogo socrático, que mediante preguntas que le ayudaron a reflexionar sobre el significado de su pérdida y a reconocer que había basado su identidad únicamente en sus logros. La segunda fue el ejercicio de la misión personal, en el que escribió una carta a su yo del futuro. Esto le permitió reconectar con sus valores y descubrir que su verdadera vocación era ayudar a personas que atraviesan procesos de enfermedad y duelo. Finalmente se trabajó el sentido del sufrimiento, comprendiendo que aunque no podía cambiar lo ocurrido, sí podía cambiar la actitud con la que enfrentaría su experiencia. Muy bien. Como resultado, Mercedes logró resignificar la pérdida de su abuela, disminuir la culpa y recuperar el sentido de su proyecto de vida. Además, que fortaleció su vocación como futura psicóloga, orientándola al acompañamiento de personas en procesos de duelo. Para finalizar, este caso demuestra que la logoterapia no busca eliminar el sufrimiento, sino ayudar a las personas a descubrir un propósito que les permita seguir adelante. Como decía Víctor Frankl, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Muchas gracias.